¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos desmintiendo todas las cosas negativas que hablan sobre la ciudad de Barcelona, porque estaremos reaccionando a todo lo que puedes hacer y ver en esta hermosa ciudad. Así que si no sabes nada respecto a este video y estás interesado en el futuro visitar esta hermosa ciudad, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú mejor que nadie sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Sekai Blog, que hasta donde tengo entendido son una pareja de españoles los cuales visitan todos los rincones del planeta que ellos se pueden permitir y nos los comparten en este canal. Ya su canal cuenta con más de 35.800 suscriptores y 57 videos grabados a la fecha de grabación de este video. Y cuando empezamos a revisar el contenido del mismo, nos podemos percatar efectivamente de que cada video está grabado en un lugar distinto. Ejemplo, estos 4 últimos videos que estamos visualizando aquí, en los últimos 4 videos, están grabados en países asiáticos. Ejemplo, este último, qué hacer y ver en Hanoi, Vietnam. Guía de Vietnam. Un video grabado hace 2 semanas y ya cuenta con más de 3.500 visualizaciones. Hay otros videos también grabados en otras partes de Vietnam y quizás otros países asiáticos. Si seguimos bajando, nos podremos encontrar videos en Europa. Ejemplo, tráiler en Barcelona, no sé de qué se basa esto. Un video grabado hace 9 meses y ya cuenta con más de 1.000 visualizaciones. Ha ido a Portugal, a Budapest, París, qué hacer en París, y así en cada video hay un nuevo lugar que visitan y ellos nos dan qué hacer y ver en estos lugares. Yo en lo personal te los recomiendo muchísimo que veas algunos de sus videos porque más que entretenidos, son instructivos para que tengas una base o una guía de qué hacer en los lugares que ellos visitan. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no es verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus videos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. ¿Así que estás pensando en venir a Barcelona? Por supuesto que sí. Barcelona, esa ciudad vibrante y cosmopolita, mundialmente conocida por su increíble arquitectura, visitada por millones y millones de personas cada año. Y más por la Sagrada Familia y su autor, el arquitecto que lo hizo, que fue Antonio Gaudí, el cual tiene numerosas construcciones también en esta ciudad. Y hoy te mostramos absolutamente todo lo que no te puedes perder. Pero todo. Barcelona desde los Vamos a ver si este video es un video, como él dice, completo. Aires nos muestra que gran parte de la ciudad está organizada como una enorme cuadrícula. Sin embargo, al acercarnos nos encontramos con sus calles repletas de árboles, lo cual lo convierte en un lugar ideal para explorar a pie y descubrir sus infinitos rincones mágicos. Fíjense, le voy a comentar algo al respecto de lo que él está diciendo aquí, de qué tan organizada está esta ciudad. Siempre que he visto, por lo menos de la parte céntrica de esta ciudad, es verdad que está súper organizada porque todo está así como que en cuadrículas. Y en Cuba, o sea, aquí en mi país, solo existe una ciudad así mismo bien organizadita, todas las calles en líneas rectas que son, ¿cómo es que se dice? Ahora se me olvidó la palabra. Paralelas, son calles paralelas, todo bien recto, todo cuadrado, y es la capital de mi provincia. Ejemplo, ubíquense en Cuba. En Cuba se divide en 3 regiones, la occidental, la central y la oriental. Yo vivo en la zona oriental y dentro de esa zona oriental hay como 4 provincias. Creo que está Las Tunas, Granmas, Holguín, Santiago y Guantánamo. Yo pertenezco a la provincia de Guantánamo, que es la provincia más oriental del país. Y ahí pertenezco a un municipio llamado la ciudad de Baracoa, ¿no es verdad? Bueno, la capital de mi provincia, que también se llama la ciudad de Guantánamo, es la única en mi país que tiene este tipo de organización, todo perfecto, así en cuadrículas, todo bien organizado, sin ninguna curva, todo recto. Y lo curioso es que
los nombres de las calles, fíjense qué curioso, no tienen nombre, ejemplo, como de personas famosas, lugares de interés, no. Está incluso nombrada como si fuera una brújula. Estás en el centro de la ciudad y si te desplazas para el norte, empieza la calle Norte 1, Norte 2, Norte 3, Norte 4 y así incluso hasta llegar al Norte 17. O sea, son 17 cuadras para arriba. Fíjense, y si bajas para el sur, igual, sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, hasta llegar, creo que hasta el sur 18. Creo que sí, esta es la distancia. Igual para los lados. Y cuando te dan una dirección, se dan dos calles. Fíjense, aquí yo estoy acostumbrado, en mi país, ejemplo, que si yo voy a ubicar mi calle donde yo vivo, se dice el nombre de mi calle y las dos calles que la intersectan. Y entonces así se dan las ubicaciones aquí, o por lo menos las doy yo. En Guantánamo, las calles se dan diferentes, solo se dan dos calles. Ejemplo, no, yo vivo en 3 Norte y 4 Oeste. Fíjense cómo es que se dan las direcciones en esta calle. Yo nunca lo logré entender porque siempre estoy ubicado en decir, ejemplo, no, Calixto García entre, ejemplo, Céspedes y Ciro Frías. Y así es que yo me ubico concretamente en qué calle o en qué punto es que tengo que estar. La ciudad también cuenta con una red de metro con más de 12 líneas que cubren los lugares más importantes de la ciudad. Además de esto, también podrás moverte en sus autobuses tanto de día como de noche. Y si todo esto no es suficiente, siempre podrás moverte en bicicleta o en la opción menos barata, un taxi. Empezamos este emocionante recorrido con uno de los puntos más destacados y nos dirigimos al que es indiscutiblemente el gran ícono de toda la ciudad. Por supuesto que sí, el ícono de la ciudad de Barcelona, tú puedes estar seguro que es esta construcción que aún no está terminada, que es la Sagrada Familia, que tengo entendido que no es una catedral como tal, creo que es una basílica o algo así, pero no está considerada como una catedral. Y este que está aquí detrás de mí es el monumento más importante de toda Barcelona de cara mundialmente. Ya sabréis por qué. Es la Sagrada Familia. Se trata de la obra maestra del famoso arquitecto español Gaudí. Recibe millones de visitas al año y es sin duda un imprescindible durante tu visita. Lleva en construcción más de 130 años y aún no se ha terminado. Supuestamente se va a terminar en el 2026. Nosotros creemos que sí porque ya falta poquito. Falta la torre central y algunas torres. Oigan, esta construcción realmente es imponente. Yo he estado en catedrales que no tienen nada, no son ni la uña de esta construcción y son gigantescas y tú te percatas y te preguntas cómo se construyó esto. Imagínense esta obra de arte, que para mí esto es como una obra de arte. Si quieres visitar el interior de la basílica y subir a su torre, entonces te recomendamos comprar tus entradas en línea con antelación para ahorrar tiempo y evitar largas colas en la taquilla. ¿Y sabías que Gaudí quería que la Sagrada Familia sirviera como un gran instrumento musical que emitiera sonido desde sus torres? Aquí detrás de mí está el punto más famoso para hacerse la foto con el lago, es la parte vieja de la Sagrada Familia y acá del otro lado es un poquito más moderna, más nueva. Y obviamente no puedes irte de aquí sin tu foto con la Sagrada Familia de fondo. Por supuesto que no. Si tú vas a Barcelona, fíjense cómo les voy a hablar, y no te tiras una foto aquí, es como si no hubieses estado en Barcelona. Es como visitar París y no tirarte una foto en la Torre Eiffel. La avenida Gaudí nos conecta con el que solía ser uno de los hospitales más antiguos de Europa. Sant Pau es en la actualidad el mayor conjunto modernista del mundo y es una visita muy recomendada. Ahora nos trasladamos a Paseo de Gracia, que es una de las avenidas más famosas y hermosas de la ciudad, conocida por albergar las tiendas más lujosas, diversas boutiques de moda y edificios tan emblemáticos como estos que verás a continuación. En otras palabras, esto no es para que cualquier público vaya aquí y compre. Y este es otro de los edificios más importantes de la ciudad de Barcelona, es nada más y nada menos que La Pedrera, y como pueden ver su fachada totalmente de piedra impresiona a más de uno. También hay que decir que en el interior sus tejados son muy orgánicos, tienen formas muy orgánicas. También conocida como la Casa Milà, es otra obra modernista de Gaudí. Eso iba a decir, tiene la estructura y la forma de construcción de Gaudí, porque no sé por qué cada vez que veo una construcción y le veo una cosa extraña, un diseño, vamos a decir, modernista para aquella época, y que está ubicada en esta ciudad, digo,
esa construcción, esa obra es de Antonio Gaudí. Originalmente construida como un edificio residencial para la familia Milá, en la actualidad es un centro cultural y turístico donde podrás descubrir un poco más del mundo del famoso arquitecto. Recomendamos comprar las entradas con antelación en la web oficial. Y si eres nuevo por aquí, somos Sergio y Monet. Si te está gustando este vídeo, dale al like, déjanos un comentario, dale a la campanita y suscríbete. Que no se lo tengan que volver a repetir yo en el video. Bueno. Y sin lugar a dudas estamos delante de uno de los monumentos más importantes de Barcelona, la Casa Batlló, diseñada por Gaudí. Y como pueden ver, sus fachadas impresionantes, que supuestamente se cuenta que simula la leyenda de San Jordi. O sea, que la casa en sí es como el cuerpo del dragón, o sea, con sus escamas y todo. Y bueno, y en lo alto está la espada clavada, que es la cruz. No sé si será verdad, si es mentira, es una leyenda que existe. La Casa Batlló forma parte del Patrimonio Mundial por la UNESCO y en su interior podrás disfrutar de una experiencia totalmente inmersiva que han implementado recientemente. Y aunque en un principio todas las vistas se te van a ir a la Casa Batlló, justamente al lado tenemos un edificio muy importante del modernismo catalán, que es la Casa Batlle. Y bueno, como podéis ver, este edificio está inspirado en los edificios de Países Bajos por el techo escalonado. Además, Que creo también que aquí en la ciudad de Barcelona hay numerosos cuadros de Picasso, aunque no sé por qué están aquí, no sé, creo que estoy diciendo un disparate, pero me parece que Picasso es de Málaga. en su interior podéis encontrar un secreto que ahora les voy a desvelar. Y es que los mosaicos también son preciosos y coloridos, o sea, tienes que pararte a verlos porque pasan muy desapercibidos. Hoteles o incluso... A pesar de que esto es una promoción, yo le voy a decir que es importante saber estas cosas, porque cuando yo estuve allá, a mí me dieron una línea, o sea, cuando estuve en España, me regalaron una línea, que ahora no recuerdo a qué compañía pertenecía, porque en España existen no sé cuántas compañías telefónicas. Y entonces yo me fui para Portugal, para el evento católico del que siempre le he hablado, y ahí empecé a consumir los datos de roaming, y de momento me quedé sin datos. Sí, o sea, sin los datos de roaming, como él dice aquí. Y me vi forzado a tener que comprarme una línea en Portugal por no saber cómo recargar esa línea. Vaya, eso fue un desastre. Entonces es importante ver esto que él está explicando aquí. Incluso traducir cosas, por tanto es algo indispensable. Por suerte nosotros hemos encontrado la solución perfecta que nos ha salvado de estas situaciones, la tarjeta eSIM de Holafly. Y te estarás preguntando, ¿qué es una tarjeta eSIM? Pues Monet nos lo va a decir. Pues una eSIM es una tarjeta SIM totalmente digital. Por tanto no tendrás que abrir tu móvil ni nada de eso y tendrás las siguientes ventajas. Una vez la compres, la recibirás inmediatamente en tu correo electrónico. Es muy fácil y rápida de instalar. Disponible en más de 160 países, 45 de ellos con datos ilimitados que... Por supuesto, de esos 160 países, en los países que faltan, puedes poner a Cuba. Y le voy a decir que eso llegará aquí a Cuba quizás de aquí a 50 años. Porque imagínense que aquí todavía no existe la 5G. Aquí tú podrás tener, un ejemplo, un Samsung S23 Ultra, un Samsung S24 Ultra, un Xiaomi, qué sé yo, un iPhone, y va a ser por gusto, porque aunque tenga la capacidad tu teléfono de recibir la 5G, aquí lo más que te vas a poder encontrar es 4G. Y en algunas ocasiones vas a tener la conexión que va a parecer como si estuvieses en 2G. Van desde los 5 hasta los 90 días y además podrás activar, administrar y gestionar tu tarjeta eSIM desde la aplicación oficial de Holafly con total libertad y autonomía. Si quieres saber si tu teléfono es compatible con la tarjeta eSIM de Holafly, mira en la cajita de descripción el siguiente link y busca tu teléfono. Y lo mejor de todo es que Holafly nos ha otorgado un código del 5% de descuento para que lo podáis disfrutar todos ustedes. El código es SkyBlog5 y lo tenéis que introducir en vuestro proceso de compra. Automáticamente se les hará el descuento, así que disfrútenlo mucho y sigamos con el vídeo. Y si te suscribes, activa la campanita de notificaciones, comentas y le das like, vas a recibir un descuento de un 60%. ¿Cómo te parece? Paseo de Gracia esconde otro lugar que sin duda alguna no te puedes perder.
Estamos en el Nacional, que es uno de los puntos claves de la ciudad de Barcelona y para mucha gente es muy poco conocido, y no es nada más y nada menos que un conglomerado de restaurantes como si fuera una plaza de tipo mediterráneo. Pero el origen de su nombre se le debe a que esto hace muchísimos años fue un teatro muy importante de la ciudad, pero acabó bajo las llamas de un gran incendio. Hoy en día, desde 2013, es esto que conocemos, con un estilo modernista muy bonito, y vamos a conocerlo por dentro. El Nacional es ideal para disfrutar de platos tradicionales. Cuenta con 4 espacios gastronómicos y 4 barras especializadas en distintos productos. Y recomendamos ir al baño, y ya verán por qué. Y esta es la Plaza Cataluña, una de las plazas más grandes de toda la ciudad, la que sirve de punto de encuentro para todos los barceloneses. Vaya, fíjense qué diferente es a todas las demás plazas de España, porque estoy acostumbrado a que todas las plazas son cuadradas y con un sistema de construcción alrededor. Y si esta es la plaza, como él lo está diciendo, esta es al aire libre, más bien parece un parque. Y el Paseo de Gracia con la famosa Rambla de Cataluña. Esta enorme La famosa Rambla. Esa es como la copia de la Gran Vía en Madrid. plaza de aproximadamente 5 hectáreas se encuentra en pleno corazón de la ciudad, uniendo el casco antiguo con el ensanche, barrios muy importantes de Barcelona. Ha sido siempre escenario de grandes celebraciones y eventos a lo largo de la historia. Y ya que estás aquí, aprovecha para visitar el Corte Inglés, que es una tienda de grandes almacenes. Sube a su última planta, donde encontrarás un restaurante y una cafetería con unas vistas panorámicas increíbles de toda la ciudad. Ahora, cuando termines de comer aquí, lánzate por la persiana, porque aquí el precio me imagino que debe estar por las nubes. Imagínense que pertenece al Corte Inglés. En la plaza también encontrarás el Aerobús, que son los autobuses que por unos 7 euros te llevan al aeropuerto de Barcelona. No es la opción más barata, pero sí la más rápida y cómoda. Estamos en uno de los puntos más importantes de la ciudad de Barcelona, de los más famosos, y es nada más y nada menos que la Rambla, que es un lindo paseo que une la Plaza Cataluña con el mar. Y en tu camino vas a poder encontrar monumentos tan importantes o edificios como el Teatro Liceu, el Mercado de la Boquería y al final de la Rambla la estatua de Colón. Se puede decir que estamos en la calle más famosa de Barcelona, con un recorrido de 1.3 kilómetros. Es un lugar muy animado, lleno de kioscos con recuerdos, floristerías, artistas callejeros y muchísimos restaurantes. Me imagino que esto aquí debe ser la zona más turística que quizás tenga esta ciudad. Durante el recorrido te encontrarás con el mercado más importante de toda la ciudad. Aquí cerquita de la Rambla está el Mercado de la Boquería, que es el mercado más famoso de toda la ciudad. Cuenta con más de 300 puestos de comida, de pescados, frutas, frutos secos, vamos, aquí hay de todo. Y es un lugar muy conocido por los barceloneses porque aquí hacían sus compras, aunque ahora está mucho más masificado, pero igualmente aún siguen viniendo aquí a comprar sus cosas de producto local. El origen de este mercado se remonta al siglo XIII, cuando empezó como un mercado callejero fuera de las murallas de Barcelona. Con el tiempo ha ido evolucionando al mercado que conocemos hoy en día. En las Ramblas también encontrarás el emblemático Gran Teatro del Liceu de Barcelona, conocido por su programación de alta calidad y eventos importantes. Es todo un símbolo cultural de la ciudad. Yo no sé ustedes, pero Barcelona tiene un encanto único. Miren la cantidad de lugares que han presentado aquí para que tú visites y te deleites con todo lo que vas a poder encontrar aquí. Y esta es la Plaza Real de Barcelona, que como pueden ver es una plaza hermosa, es porticada y es una de las más queridas por los barceloneses. Y aquí, bueno, está rodeada de restaurantes y puedes tomarte una cervecita, una paella, lo que tú quieras y disfrutar de las maravillosas vistas que... No recomendamos, al ser muy pequeño e incómodo. Lo mejor es disfrutarlo desde abajo. Siempre he tenido como conocimiento, vamos a decirlo así, que todas las estatuas de Colón que hay aquí en América, siempre Colón lo ponen como que señalando así a la distancia. No alargo más el brazo porque entonces no cabe en la pantalla.
Y siempre he escuchado que él siempre apunta hacia España. Y también he escuchado de que los que están en España están siempre apuntando hacia el continente de las Américas. No sé si me hago entender. Lo que luego ustedes me han comentado, que eso no es tanto cierto así, que tiene su cosa. Puede ser que por coincidencia esté apuntando hacia, si en América, hacia España, y si en España, hacia las Américas, pero no es que tiene nada que ver con esto. Aquí nos encontramos con el precioso puerto de Barcelona, además de la Rambla del Mar, que es un bonito puente flotante que nos lleva al centro comercial Mare Magnum. Vale la pena visitarlo porque también además hay unas esculturas de un señor mirando para el cielo. Es muy bonito. El mar Mediterráneo desempeña un papel fundamental en Barcelona. Además de ser clave para el comercio marítimo, también cuenta con numerosas playas. Y si estás en Barcelona, obviamente sí o sí tienes que pasear por sus playas, y si vienes en verano, pues obviamente bañarte en ellas. Esto sí se llena de bastante gente, pero suele haber espacio para todo. Es un punto muy importante. Y es que la ciudad cuenta... Fíjese, a mí lo que más me gusta, le voy a hablar claro, de cuando presentan las playas, no tiene que ser exactamente de aquí de Barcelona, sino de toda España, es que son playas que hay, cuando llegas a la arena, tienes que caminar quizás fácilmente más de 50 metros para llegar al mar. Y aquí en mi país es todo lo contrario. Llegas a la arena y quizás en menos de 10 metros ya estás en el mar. O sea, son unas playas aquí en mi país con poca arena, ¿sí? O espacios con arena. Y aquí es todo lo contrario. Hay arena aquí cualquier cantidad. Cuenta con hasta 9 playas distintas. Y obviamente no podemos olvidar mencionar estos dos edificios icónicos. Las dos famosas torres de Barcelona, que son parte del skyline de la ciudad. Y si eres de los que disfruta salir de fiesta de noche, entonces aquí encontrarás algunas de las discotecas y beach clubs más populares de la ciudad. Y otro de los edificios muy importantes de Barcelona es el famoso Hotel Vela, que se ha hecho famoso por su forma de vela. Y hay que destacar que en lo alto del hotel hay una discoteca y un restaurante en el cual puedes tener una vista fabulosa de la ciudad. Y que me imagino que por la noche es cuando más se debe apreciar. Porque, por supuesto, las discotecas funcionan por la noche. Y este es el barrio de Barceloneta, otro de los barrios más famosos y pintorescos de la ciudad. Es un barrio marinero que se encuentra justamente al ladito de la playa. Como pueden ver, aquí la gente cuelga sus ropas de los balcones, de las ventanas. Y en este barrio hay muchísimos restaurantes de comida del mar. Y aquí también en el barrio de Barceloneta está el famoso teleférico de Barcelona, que conecta el barrio de la Barceloneta, o sea, el mar, con lo alto de la montaña. Lo que me he preguntado siempre, he escuchado que todas las catedrales, o la gran mayoría que siempre presentan aquí, hay que pagar para entrar. Entonces, supongamos que una persona católica quiere ir a misa, ¿tiene que pagar para entrar a la misa? ¿O eso es, tiene otra entrada en otro departamento? ¿Cómo es que funciona esto? Curiosidad que muy poquitos saben. ¿Vienen a verla? Se trata nada más y nada menos que de una parte de un antiguo templo romano. Y esto que ven aquí son 4 columnas que pertenecieron al antiguo templo romano en honor al emperador Augusto, y es lo único que se conserva de este templo, y tampoco eran su ubicación original, sino que estaban un poquito más alejadas. ¿Sabían que Barcelona antiguamente era una ciudad romana que se llamaba Barsino? Realmente increíble e inesperado encontrarte con estas columnas en el patio interior de un edificio. Y si quieres descubrir un poco más del pasado de la ciudad, a muy poca distancia encontrarás el archivo histórico, donde además de encontrar unas exposiciones interesantes, alucinarás con lo bonito que es el edificio. Y ahora nos vamos a comer uno de los productos más típicos de España. Ya veréis cuáles son. Bueno, el jamón, el chorizo o los churros. Vamos a ver cuál de todo. Y si es en Barcelona, puede ser que algún tipo de pescado. Bueno, ahora que levanten las manos los amantes de los churros. ¡Toma! Adiviné. Pues sí, nos hemos pedido los churros con chocolate caliente y están muy ricos porque esta churrería es muy famosa. ¿Qué te parece? Te dejamos abajo la dirección para que puedas probarlo cuando vengas a Barcelona.
Y aquí en el Goti también se encuentra la famosa plaza de Sant Jaume, en la cual se encuentra el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña. Y una de las calles más imprescindibles es la calle del Bisbe, que une la plaza de Sant Jaume con la Catedral de Barcelona, y ya verán por qué, es muy importante. Se trata de una de las calles más icónicas y una de nuestras favoritas de toda la ciudad. Y una curiosidad muy importante, por lo menos para mí y sorprendente, es que debajo de este arco puente hay algo muy siniestro. Van a ver lo que es. Hay una calavera, un cráneo con una daga atravesada. Se dice que es de verdad, otra persona dice que es una escultura. Y también hay una leyenda que dice que quien retire la daga de la calavera hará que todos los edificios de Barcelona se derrumben. No lo puedo creer. Antiguas ruinas del... Yo no sé, fíjense, estaba pensando a ver si se lo decía, pero bueno, se lo voy a comentar. Yo no sé por qué cada vez que dicen una ciudad gótica, lo primero que a mí me viene a la mente es la película de Disney, El Jorobado de Notre Dame. Y después de eso, lo que me vienen son las gárgolas, creo que así es como se dice, David. Sí, las gárgolas que están en los edificios, ¿sabes? Como las que aparecen en los muñequitos, pero lo veo en esculturas. No sé si me hago entender. Eso es lo primero cada vez que veo que dicen, no, una ciudad gótica. Lo primero que me viene a la mente. El barrio de la Ribera y también la famosa estación de Francia. Antiguamente este barrio también fue muy importante, ya que fue el núcleo económico más importante de toda la ciudad. Aquí también se encuentra uno de los iconos más famosos de todo el barrio, que es la iglesia de Santa María del Mar, que además su entrada es gratis. Como pueden ver, su fachada es muy bonita. Muy cerca de este barrio encontramos otro edificio muy importante de la ciudad. Este es el Palau de la Música Catalana y es un edificio modernista muy bonito porque su fachada está llena de color. Y es el auditorio más importante de la ciudad. En su interior también hay una cafetería muy bonita, preciosa, pero hay una cola inmensa. Ha llegado la hora de conocer el famosísimo Parque Güell, otra de las grandes obras de Gaudí. Estamos en el parque más emblemático de toda la ciudad y como pueden ver es obra de Gaudí. Y bueno, este parque tiene formas orgánicas, mosaicos de colores. En la entrada, la escalera tiene la famosa salamandra, que es lo que la mayoría de la gente viene a ver. Y luego arriba del todo tiene un mirador formado con mosaicos, con más de 100 metros de longitud que simula una serpiente. Aquí encontrarás una de las vistas más icónicas que seguramente habrás visto en miles de postales de Barcelona. Y bueno, si vienes aquí, tienes que reservar tu entrada antes de venir porque te puedes encontrar el cartelito de vendido. Y es que las entradas vuelan, pero si quieres visitar un parque con acceso gratuito, entonces te recomendamos este a continuación. Este es el Parque de la Ciudadela y fue uno de los primeros parques públicos de toda la ciudad. También cabe destacar que es como el pulmón de la ciudad, uno de los pulmones porque también está el Montjuic. Y bueno, en este parque puedes encontrar, entre otras cosas, un montón de especies de árboles, una charca donde navegar con tu barquito, un mamut gigante, supuestamente tamaño real, y una gran fuente súper preciosa. La verdad que este parque está realmente increíble. Aquí está el famoso Arco del Triunfo de la ciudad que sirvió como entrada desde el Paseo de Sant Joan hasta el Parque de la Ciudadela para la exposición de 1888. En el arco se ven reflejados los 49 escudos de las provincias españolas. Dejamos el Arco del Triunfo y nos dirigimos a uno de los barrios más especiales de Barcelona. Estamos en uno de los barrios más bohemios y culturales de toda Barcelona, es el barrio de Gracia. Y como curiosidad, este barrio anteriormente era independiente de la ciudad de Barcelona, pero debido al ensanche de la ciudad formó parte de ella. Este barrio también es muy popular porque aquí se celebran las famosas fiestas de Gracia, donde los vecinos decoran las calles con un montón de esculturas hechas a mano, luces, papeles, es súper bonito. Las fiestas de Gracia se celebran en el mes de agosto, así que si estás por esas fechas, no dejes de ir. Bueno, si vas en el mes de agosto, tienes que saber que vas a ir en un mes de los que posiblemente sean los más calurosos que hay en España. Y estamos en Plaza de España, aquí pueden ver la famosa rotonda con la escultura.
Y también aquí está el centro comercial Arenas, que antiguamente era una plaza de toros, pero aquí en Cataluña está prohibido todo lo relacionado con el mundo taurino. Y en lo alto hay un mirador 360 grados que puedes ver unas vistas impresionantes de casi toda la ciudad, así que es recomendado. Y aquí también en Plaza de España se encuentra la famosa avenida de la Reina María Cristina, que da la bienvenida con sus dos torres venecianas, que se llaman así porque están inspiradas claramente en las torres de la Plaza de San Marco de Venecia. Esta avenida es muy famosa ya que conecta la Plaza de España con el Palacio de Montjuïc. Es una avenida preciosa que luego al terminar la recibe la fuente mágica de Montjuïc, que ya hablaremos más adelante sobre ella, y también la Fira de Barcelona. Las vistas de esta avenida son realmente impresionantes y una vez avanzas un poco te encontrarás con el primer punto importante. Se encuentra la famosa Fuente Mágica de Montjuïc, que es un espectáculo audiovisual donde luces y agua y canción hacen que la fuente baile con las alturas de los chorros de agua. Miren qué belleza. Iba a decir que ya había visto esta fuente en otros videos y es una obra de arte lo que realmente hacen con los chorros de aguas y las iluminaciones que le ponen. Las funciones son totalmente gratuitas y suelen tener lugar los fines de semana por la noche. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede estar fuera de funcionamiento por el viento. En determinadas épocas por sequía. O por el viento que esté haciendo en esos momentos que puede alterar o afectar hacia dónde salen disparados los chorros. Y este edificio tan bonito es el Palacio Nacional de Arte de Cataluña. Fue creado para la Exposición Internacional de 1929. Y aunque no tengas pensado visitar el museo, vale muchísimo la pena subir porque las vistas son mágicas. Bueno, y aquí en todo el complejo de Montjuïc, que es un lugar ideal para desconectar de la ciudad porque hay un montón de parques, la gente viene a hacer picnic, a pasear al perro, a hacer ejercicio. Y aquí también podemos encontrar un curioso parque que se llama el Parque del Teatro Griego, que simula un anfiteatro griego y además hay un montón de flores, árboles, es muy bonito. Y aquí en la montaña Montjuïc también encontrarás el conjunto de instalaciones llamado el Anillo Olímpico. Y aquí en lo alto de Montjuïc se encuentra el Estadio Olímpico que dio lugar a los Juegos Olímpicos de 1922 de Barcelona y ahora se utiliza como recinto para dar conciertos de artistas internacionales y nacionales. Bueno, ahora pasamos de una montaña a otra llamada el Tibidabo y para llegar a ella subimos en funicular. Una vez allí tomamos... Oye, he escuchado esa palabra de funicular ya 2 veces. Creo que anteriormente hice un video de un uruguayo, como me estuvieron diciendo que era de uruguayo, que vive en España y iba mostrando todo el norte de España. Y hubo un pueblecito, una aldea que él visitó, que para llegar ahí, yo digo que esa es la aldea más recóndita, alejada, vamos a decir, porque la otra palabra se me traba la lengua para decirla, que tiene España. Y para llegar ahí había que coger este tipo de vehículo que se llama funicular, algo así. Se me olvidó, fíjate cómo estoy de memoria. Pero es como si fuera un tren. Pero ¿cuál es la diferencia como tal? Tomamos el autobús 111 que es el encargado de dejarnos arriba en la cima. Y en lo alto de la montaña del Tibidabo se encuentra el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, o también llamado Templo Expiatorio, que es una estructura, una iglesia súper bella que se puede ver desde cualquier punto de la ciudad y se construyó en 1903. Consta de una cripta inferior y arriba del todo la iglesia. La parte inferior, como dije, es la cripta. Vamos a entrar. Tengo que decir que es muy bonita, que los colores son muy vibrantes, hay muchos mosaicos en la pared y vamos, tenéis que venir para verlo en vivo. Eso sí es verdad, porque verlo a través de un video no es igual que verlo en persona. Eso sí se lo puedo garantizar. Realmente impresionante la belleza de la cripta y de la iglesia, pero es que además miren lo que nos encontramos justo al lado. Y aquí también podemos encontrar el famoso parque de atracciones del Tibidabo, que es el parque de atracciones más antiguo de toda Barcelona, ya que se inauguró en 1905 y es un parque muy querido por los barceloneses y además un atractivo turístico de la ciudad. Y bueno, ya ni hablar de las increíbles e inmejorables vistas que tienes de toda la ciudad de Barcelona desde aquí. Y esta es la famosa Torre Akbar, que ahora se llama Torre Glòries y cuenta con un mirador 360 grados en lo alto.
Ahora, si tienes un día de sobra, te recomendamos escaparte a la increíble montaña de Montserrat, donde encontrarás el monasterio del mismo nombre. Es un lugar lleno de magia. Y ¡Qué videazo el que acabo de visualizar! Oigan, en el tiempo que yo tengo haciendo video reacciones sobre España, yo creo que no he visto un video donde me muestre todo lo que puedo ver y hacer en ninguna ciudad como el video que acabo de ver. Oigan, es increíble, a pesar de la mala fama que quieren darle a esta ciudad de Barcelona, los lugares tan interesantes y bonitos que tiene esta ciudad. Me quedé loco. Fíjense que yo creo que voy a tener que volver a ver este video para recordarme de algunos lugares que me llamaron muchísimo la atención, porque son tantos que yo creo que ni siquiera en una semana tú vas a poder visitarlos todos. Y si vas en menos, tú puedes estar seguro de que se te van a quedar algunos. Ahora sí, te voy a decir, si vas y no te tiras una foto en la Sagrada Familia, no eres digno de decir que estuviste en la ciudad de Barcelona. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos de reacciones. De no hacerlo así, como siempre, te digo que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar qué te ha parecido este video y regalarme tu like. ¿Para qué? Para que este video llegue a una mayor audiencia. Que te pese hacer estas 4 simples acciones. Siempre te lo tengo que decir en todos los videos. Óyeme, no es fácil. Piensa que lo que estás haciendo es una obra de caridad. Y si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.